Daniel se queja del frío ahí en la frontera que está él con Suiza, pero ustedes que es menos Sí, 40, ¿no? es Cuando otro pega nivel. duro. Cuando pega duro, Chao. sí, pero yo me mudé el año pasado y mi primer invierno fue este invierno que pasó. Y verdad me pareció que era bastante mild, no Ah, sé, sí. Ujú. tolerable. Mm, ok. Pero o sea, leí por ahí que tú hayas estudiado en China. Am Sí, I right? es correcto. Sí, Mm, hice mi doctorado en China, en Beijing. ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Beijing? Ah, total, 8 años. Uh, No shit, ok. ¿Y Sí, hablas un poquito de mandarín o algo? oye, Ok. intento. Al menos voy a comprar pan aquí y es una china, entonces hablo chino en vez de francés. Ni Me hao. funciona. Exacto. pero, Pero, ¿y pero qué tal? O tú sea, puedes hacer un doctorado en China sin hablar chino, no puedes, ¿no? en inglés, ¿no? No, no, bueno, si sabes chino, obviamente puedes, ¿no? Pero no, el doctorado es en inglés, es una escuela internacional y dan Ok, Claro. clases en inglés. ok, 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 ok. Y O sea, que, o sea, tampoco tan duro, ¿no? pero, ok, muchas cosas ahí. O sea, ¿cómo Sí, es China era tu primera complicado. opción? Porque tú estudiaste No, es aeronáutica. Bueno, complicado. aeronáutica no sé si sería el término correcto, ¿no? Una cosa más de Sí, espacial thing. sí, bueno, yo me gradué de ingeniero aeronáutico en la UNEFA en Maracay. Ujú. Entonces, bueno, tuve varios trabajos y cuando vino lo del satélite Simón Bolívar, El me famoso. llamaron, el famoso, entonces me llamaron y yo soy parte de ese proyecto. Entonces, como parte del proyecto, fuimos a China a estudiar también. Y yo soy uno de esos. Ok, Y así fui Wow. yo parar a Beijing. ok, ok. Bueno, y tú sabes muchísimo del tema justamente. ¿Cuál fue la utilidad del satélite Simón Bolívar que, si mal no me equivoco, ya no funciona, ¿no? Sí, lastimosamente tuve una falla, creo que a principios del año pasado, y ya está fuera de servicio. Ok. ¿Y qué La ganamos utilidad, con...? Ajá. bueno, la utilidad lastimosamente no está en nuestras manos, sino está en manos de CanTV. Yo era parte de la BAE, ¿no? De lo que era la agencia espacial. Ok. Pero sí había conectividad, no sé si recuerdan también que había televisión satelital que ofrecía el gobierno, que era muy económico. No me acuerdo el nombre ahorita. Había, Y sí. sí, bueno, había. Y Telesur. eso se hacía por No vale. por el satélite Simón Bolívar. Y habían enlaces de internet también, conectividad. Baja velocidad, pero habían conexiones remotas con internet. Pero eso lo gobernaba CanTV, lo que era como el uso del satélite de comunicaciones. Mm. Y normalmente, bajo un paradigma, entre comillas, civilizado, lo que hubiese tenido que suceder es que otro satélite reemplazara a ese cuando este salió de funcionamiento. ¿O cómo hacen los Sí, países que sí tienen satélites, estoy andando? no, es que nosotros teníamos los planes, ya teníamos el NSAT Ajá, 2, digamos, ya conversado. El primer acercamiento fue con Airbus, ajá. iba a ser un satélite europeo en este caso, El buzo. de Airbus. Y, y mientras estábamos trabajando con el BRCC-2, también conversamos con los chinos para el NSAT 2. Entonces teníamos esos dos competidores, al menos con el reemplazo. Pero bueno, no sucedió. Ok. Pero Es decir, estaba sí, especificado, sí habíamos claro, trabajado en el reemplazo, porque claro. esto se sabía, pues, eso se viene a venir, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, es como un problema endémico que tenemos en Venezuela. Recuerdo que también el metro de Caracas fue así, que lo hicieron los franceses, no recuerdo qué empresa, Al- y ellos dejaron también todo unos planos, un plan para repararlos, hacerles mantenimiento y tal y qué sé yo, y eso no se respetó. Y el metro lamentablemente cayó en el estado, Sí, 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 lamentable. como dice, quizás algo endémico, no sé, el proceso, no Sí, sé, no lo sé. ok. Y Pero el plan entonces, existía y se negociaron esos satélites. ok.
Entonces estás en Venezuela, lanzas el satélite, bueno, lanzas el satélite, eres parte del equipo que trabaja en el satélite y entonces... Tengo preguntas, Ya, tengo preguntas, porque, ok, Ok, ok. pregunta, plomo. una de las cosas que además siempre me intrigó es que, bueno, yo siempre pensé, quizás influenciado por los medios, que, que la agencia espacial era un frente de corrupción, porque al final todo estaba manejado por los chinos. Eh, sí, puedo entender que esa es tu concepción, ¿no? Ujú, Pero obviamente, digamos que los chinos fueron en nuestra primera alianza fuerte, ¿no? Y que nos ujú, da apoyo en muchas cosas y que logramos obtener contratos grandes. Y por eso es que los chinos estaban bastante involucrados en las cosas que hacíamos. Pero como mencioné antes, también trabajamos con otras empresas canadienses, trabajamos con Airbus. De hecho, nosotros claro. tuvimos un entrenamiento que pagó Francia. Estuvimos, no sé, como unos 6 meses trabajando con Airbus en gerencia de proyectos espaciales y diseño de satélites. O Ujú. sea, también tenemos otros aliados. Obviamente, el más grande, siempre hablan del más grande. Bueno, el más grande Sí. obviamente era China y tuvimos bastante relación con ellos. Pero Ah, nosotros estuvimos involucrados a muchos niveles y bastante profundos. ¿Es realmente viable tener una agencia espacial si no tienes capacidad de lanzamiento? Porque yo Oh, asumiría ah, que, que es pasa que como... el Ajá, ajá, ajá. lanzamiento está muy cerca de defensa, ¿no? Entonces defensa ya Ujú. se convierte ya en capacidades militares. Sí, sí. Entonces eso se mezcla y siendo un tercer mundo. Mira, tenemos a Brasil, que es bueno, es el Sí. gigante Ujú, latinoamericano, y lo ujú, intentaron hacer y hasta que ujú, le dijeron, no lo intentes más, tranquilo, no te preocupes. Los franceses lanzan aquí de vecino, te lo dejamos barato y tenemos alianza con la NASA, no te estreses, ujú, todo va a ujú, salir bien. ujú, Pero eso no te priva del resto, ¿no? De tener el hardware, que en realidad es la utilidad. ujú. Porque, o sea, el cohete es el autobús que te va a llevar de tierra Sí, firme y te va a dejar en el espacio. Y sí. el resto está abierto a investigación y desarrollo y no está limitado por defensa, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pero yo creo que funcionaría en casos en los Eh, que de pronto tienes capital de sobra, como por ejemplo si estás en medio de una bonanza petrolera y te sobra la plata, eh, porque si no tienes eh, una industria de, ¿sabes? De semiconductores o de microcomponentes desarrolladas, claro, eh, si no tienes capacidad de lanzamiento y si no tienes, bueno, eso, industria aeroespacial en general, sí. eh, ¿sabes qué? ¿Qué ventaja competitiva justifica tener una agencia espacial, ¿no? O sea, me Ah, parece que es más bien como, claro. es como tener una aerolínea, ¿sabes? No tienes aviones, no tienes aeropuertos, este, que las hay, ¿no? No tienes aviones, no tienes aeropuertos y tienes Sí, una no línea. creo que la aerolínea sea un buen ejemplo, porque nosotros tenemos aerolínea y no hacemos aviones, y Sí. muy pocos países hacen aviones. Ujú. Probablemente ese no sea un buen ejemplo. Pero no, pero precisamente tú estás haciendo mi argumento, Ujú. porque no tener una aerolínea Sí, con aviones que haga Boeing te sí, sí, hace sí, eso menos claro. respetable. No, 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 no. Sí, lo que digo es que, Pero claro, bueno, ¿cuál es la ventaja competitiva, no? O sea, y cuál sería, bueno, o sea, cuál acuérdate que sería el también la agencia es edge? un ente político, Ajá. ¿no? Ajá, Es un ente ujú, más político, a alto nivel, ujú, como es la NASA, más bien un ente administrativo, ¿no? Ujú. sí. O la FAA, más un ente administrativo, un tope político, ¿no? Y tienen Ujú, presencia en el ámbito internacional, que esa era la presencia política, ¿no? ujú, Pero ¿cómo tú justificas crear un ente político ¿entiendes? Sin un proyecto que tú puedas impulsar? Entonces, el primer satélite fue perfecto, ¿no? ujú, Y, ¿Y y, por resu- qué? y algo, quizás esto sea importante, ¿no? Resulta que la órbita estacionaria es un recurso limitado, ¿entiendes? Porque es un espacio físico Ujú, y el espacio físico tiene su límite claro. físico, ¿no? ujú, Entonces, en un acuerdo de la ONU, nosotros dijimos, bueno, mira, como es un espacio limitado, cada país tiene derecho a poner algo ahí
para su beneficio. ¿Ok? Eso, hasta ahí Sí. perfecto. Ujú. Pero somos más países que los slots que tenemos, porque lamentablemente no estamos distribuidos uniformemente en el espacio. Entonces dijimos, bueno, cada quien tiene una ventana para su utilización. Y Venezuela tenía su espacio, o lo usas o lo pierdes, ¿entiendes? Ujú. Entonces tuvimos esa ventana, bueno, lastimosamente fue con este gobierno, de que nos asignaron esa ventana, que teníamos un espacio donde meter algo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la perdimos. Esa Porque era ventana, chatarra. ok, escucha, porque esto es importante. Esa ventana se pasó, eso expiró. Venezuela perdió su posición orbital, Y, porque y- nosotros estamos negociando el Simón Ujú. Bolívar como el libertador de América y queríamos que estuviese Colombia, Perú, Ujú. y en esa negociación política de suramericana se pierde el slot de Venezuela. O sea, Venezuela perdió su slot. ¿Por qué se pierde el slot de Venezuela? Porque es lo que te dije, la ONU te da un tiempo, una ventana, de que Ok. mira, entre este año, tú tienes que poner un satélite ahí, si no lo pierdes. Ok. Entonces Venezuela wow. quería crear este satélite y esa ventana se pasó, nosotros lo perdimos por estar negociando ese satélite con otra gente. Mm. Entonces, como el satélite estaba adelantado y toda esta cosa se había adelantado, negociamos con Uruguay. Uruguay era el siguiente y le dijimos a Uruguay, mira Uruguay, vamos a hacer una vaina, dame tu slot y yo pongo mi satélite. Y picamos la cochina. Nos dijeron que sí y así pasó. Entonces, bueno, el satélite, ¿entiendes? Justifica muchas cosas. Mm. Justifica la presencia, o sea, haber usado, o mejor dicho, en este caso, haber perdido nuestro slot. Ujú. Uruguay no lo va a usar, pero no perdimos ese esfuerzo de la negociación del satélite. Ujú. Entonces el satélite, digamos, de alguna manera fue exitoso y usamos el espacio de Uruguay. Claro, pero, o sea, es difícil, por lo menos desde mi punto de vista, no tener la impresión de que ese satélite fue como otro elefante blanco de la revolución, que se hizo por capricho de ciertas personas y que a fin de cuentas va a tener la misma relevancia que tiene los carros que hicimos con Irán, el Venirauto, por ejemplo, o las otras cosas estrafalarias que tratamos de hacer. Sí, bueno, como le dije a Daniel, ¿no? Yo entiendo que ver el elefante por fuera Mm, es un Ujú. elefante, pero verlo funcionando desde adentro, obviamente yo tengo otra perspectiva, ¿no? claro. Ujú. Y quizás eso es lo que les traigo. Yo no les puedo argumentar lo que ustedes le vendieron, yo les puedo Sí, argumentar lo que yo viví, lo que yo conozco, sí. ¿no? Ok. Y obviamente, bueno, lo que sé del ámbito político que nos rodeaba Sí. Ujú. y que inevitablemente lo viví, ¿no? También lo viví. Mm. ¿Y Este, tienes otros puntos de comparación? O sea, comparado con otros países que también han lanzado satélites, ¿el proyecto de Venezuela era de alta calidad? ¿Era una eh, mamarrachada? este, mira, si tú me preguntas, yo te diría, uso una respuesta corta, te diría, yo creo que fue bien llevado Ok. y fue bien planificado. En realidad, fuimos por escalones, ¿no? Empezamos con el Benesat 1, después fue el BRCC 1, después el BRCC 2 y seguimos con otras cosas. En paralelo teníamos la fábrica, teníamos las estaciones espaciales, las estaciones terrenas de control. O sea, estuvimos haciendo muchas cosas en paralelo. Fábrica. Entonces, Yo pensaba que creí que todo ok. eso era hecho en China, ¿no era hecho en China? Oh, Era hecho en Venezuela. no. Eso era parte del proyecto del BRCC2 y por eso digo Ujú. que, o sea, fuimos por etapas y Ujú. cuando llegamos al BRCC2, que, que bueno, yo era el jefe de diseño del satélite, o sea, yo era el Oh, responsable del satélite por parte de cool. Venezuela. Entonces, o sea, yo estuve con el satélite hasta la presentación del diseño crítico. Ujú. Revisamos diseño crítico y bueno, yo me mudé a Canadá y estoy trabajando en el espacio acá. Ok. Pero bueno, yo estuve con el BRCC2 hasta diseño crítico. Entonces, bueno, lo que le venía diciendo, yo trabajé con el BNeSat 1 a un nivel, el BRCC 1 fue a otro nivel y el BRCC 2 yo estaba con el satélite en diseño, diseñando el satélite. Ujú. Entonces, si me preguntas así en seco, te diría estuvo bien llevado. ¿Pudo haber sido mejor? Obviamente,
Obviamente, porque estamos contaminados un tercer mundo y unas cosas que no estamos acostumbrados. Y, Ujú. y inclusive, aunque hagamos cosas buenas, tenemos la gente que dice que bueno, pero ¿qué va a hacer con un satélite si tengo un hueco en la esquina de la... Entonces, es complicado, ¿entiendes? A pesar de que sean cosas diferentes, yo entiendo que la percepción pública es diferente a la que yo te puedo dar. Y yo creo que Eh, les puedo ilustrar esa área que yo creo que no está bien documentada y yo creo que es sí, sí, interesante. sí, me interesa mucho, porque además como para dejar claro, quizás fui muy directo en mi primera exposición, pero quería decirte como de la manera más cruda lo primero que me vino a la mente, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, yo no caigo en esa dicotomía de por qué vas a estar lanzando cohetes si tienes un hueco en la esquina, porque ese es el tipo de Sí, pensamiento claro. tercermundista que te hace quedarte toda la vida Oye, siendo esclavo de los distintos imperios del sí, mundo, es ¿no? una dicotomía que es imposible, o sea, no, hay cosas Right. intermedias y Sí, bueno, hay recursos para esto, vamos a usarlos, ¿no? de hecho, es tan falsa dicotomía que hasta los gringos se la plantean, ¿no? O sea, ¿por qué vas a llevar a la gente a Sí, Marte exacto. si tienes un montón de gente Eh, pobre? O sea, están hablando de esto todo el día, ¿no? exacto, entonces Sí, que yo estoy de ese lado, me parece que es un argumento tonto, o sea, Ujú. sí, claro, o sea, porque le das plata a Ucrania si estamos muriendo de no, no, o hambre. sea, Exacto. hay, Entonces, hay muchas eh, cosas que hacer y gente responsable en muchas cosas, o o sea, sea, ¿no? yo más Vamos a bien quiero entender cómo estaba montado eso. O sea, por lo que, o sea, estoy entendiendo más o menos dónde ocurría el trabajo principal. ¿Ocurría en China o ocurría en Venezuela? Ok, entonces depende del proyecto, ¿no? Ajá. Venezatún fue casi todo en China, Ujú. porque nosotros estamos estudiando el doctorado en China, estamos nos entrenando en diseño de satélites en China y estamos trabajando con el satélite en China. ¿Como cuánta gente había en el proyecto o en China, de Venezuela? Ah, originalmente éramos 30 doctores, después creo que fueron 15 o 20 técnicos Ok. y para la estación terrena creo que había como 15 personas más. Ujú. O sea, una comisión, o sea, unas 50 personas en total. Todo depende del tiempo, ¿no? El proyecto fue largo, entonces no estábamos todo al mismo tiempo. Y esos fueron los Ok. 8 años que pasaste allí, fue con ese proyecto en Beijing, No, con los tres con los tres proyectos. Entonces, proyectos, claro. con la agencia espacial, con Ok. la agencia entre estudiando, trabajando, yendo y viniendo, 8 años en total en Beijing. Todas las aventuras espaciales, las agencias eh, son entes políticos, ¿no? O sea, son al final, bueno, quizás incluso porque Sí, históricamente vienen sí, de de un standoff político, ¿no? Entre las dos potencias. Y, sí, y digamos, han comienza por ahí. heredado, como que históricamente han heredado eso, ¿no? Son entes políticos. Entonces, yo pienso que en el caso particular de Venezuela, que es el que mejor conozco, me parece que debe ser difícil conseguir allí gente que no esté, digamos, casada completamente con el proyecto revolucionario, sobre todo si es un Sí, proyecto político, ¿no? complicado, complicado, Ujú. complicado, complicado. Y créeme que habían filtros. O sea, si carretabla había un filtro. Mira, ¿estás o no estás? Y tú cómo entraste? O sea, tú firmaste la lista Tascón, ¿cómo entraste ahí? ¿Cuáles son los criterios que usaron para Este, reclutarte? yo de hecho, yo firmé la lista Tascón, ¿entiendes? Este, y yo te puedo decir que políticamente yo estoy en un agujero negro, que todos mis panas chavistas creen que yo soy escuálido, y todos mis panas escuálidos dicen que yo soy chavista, que todo el mundo me odia. Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, para mí es humor y ya. Pero bueno, efectivamente, yo firmé la lista con, y si tú me preguntas, yo no tengo idea cómo yo caí ahí, pero, pero bueno, un proceso largo, eso fue un proceso, chamo, como 4 meses de selección, entrevistas, entrevistas en inglés, curso de inglés, pruebas técnicas, entrevistas, vainas de currículum, nos filtraron, o sea, nos filtraron bastante, bastante, bastante. Y bueno, después de 3 meses yo estando dando carreras a Caracas, porque yo soy de Maracay, bueno, finalmente
bueno, ser seleccionado y vas a ser parte de esta cosa que estamos haciendo. Y bueno, yo siempre he sido más o menos claro con mi orientación política. Entonces, Y le dijiste explícitamente que estabas en ese limbo político. mira, eso era obvio para todo el mundo, a todo nivel, a cualquier año, ¿entiendes? O sea, no había reunión y que eso no se resaltara, pues. Que se resaltara el hecho de que tú eras independiente o Sí, que... claro, que Ok, sí, que yo, mira, había que firmar y este no firmó. claro, ok, Pero sí, así, ¿entiendes? En reuniones, mira, él no firmó, ¿qué vamos a hacer si él no firma? Y yo, bueno, yo no firmo, pues, yo trabajo, yo no firmo. claro, ok. Pero claro, pero menos coercitivo en el 2006, que no Pero hubieses entrado digamos que ahí, obviamente es por etapas, ¿no? claro, También de quién viene y qué tan paranoico es la persona que está arriba, pero sí. en general como teníamos un buen equipo, esas cosas no importaban, porque, o sea, nosotros tenemos, ciertamente hay una capa política, pero esa capa es muy fina, porque esta gente no comparte el poder, ¿entiendes? Entonces, esa interfase política es muy, muy, muy delgada. Ujú, ok, Entonces no permea, no claro, permea más sí, allá de los cargos que en verdad están en esa sí, interfase. O sea, sí. sí, o sea, yo estuve en reuniones de que, bueno, sí, pero ahí, no me digas, ahí no estaban planeando, jaja, vamos a hacer Sí. esto. O sea, no, obviamente que no. Pero nunca sentiste Un técnico. amenazas No, 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 ni que, o que no, llegaste ahí con un libro en no, Rand y dijeron que, ¿qué haces leyendo? O sea, no, 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 no. Pero también me Fountainhead. imagino que eso Complicado. influye, que además es parte de la propaganda que venden, de la propaganda que vende la oposición, que eso influye en el pool de talento disponible, ¿no? O sea, porque, o sea, tú tienes, Sí, por claro. ejemplo, un pool de potenciales, o sea, de doctores que pueden trabajar allí, pero que se ve súper Sí. reducido porque tiene una connotación política muy fuerte, ¿no? Porque es un ente político. Sí, y por eso nosotros tratábamos, al menos a esos bajos niveles, tratar de aislar eso, porque eso no Mm. tiene sentido. O sea, técnicamente para mí eso no tiene sentido. Esta es la persona que lo hace bien, esta es la persona que sabe, es él. O sea, ¿qué Mm. quiere que haga? Y Es entonces, él. ¿cómo pasaste de estar en ese proyecto en Venezuela, que te iba bien, que se lanzaba y tal, y qué sé yo, a estar en uno de los países más fríos e inhóspitos del mundo? Bueno, lo que pasa es China. que, bueno, conoce, Exacto, China. sí, Las no, montañas de China. este, bueno, en Beijing conocí a mi esposa, es ¡Ah! rusa, es ¡Wow! rusa. Entonces, obviamente en algún punto tenemos que, mira, un pacto de no Ah, agresión, ok, Mm, ok. tenemos que buscar tierras neutrales, mm. porque si yo voy a Rusia es una desventaja y si nos vamos a Venezuela es una desventaja. Bueno, él es el bien, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, Canadá me parece perfecto. Mm. Y bueno, en mi caso, ¿sabes? Y, Al menos hay una industria sí. aeroespacial en que yo pueda conseguir un trabajo. ¿Y aplicaste Ujú. desde Venezuela? ¿O hiciste todo lo del aviso canadiense, el Sí, proceso bueno, complicado? ese proceso es larguísimo, Sí, ¿no? ¿no? Larguísimo. Son La dos gente me llama, años, sí. mira, Eliezer, que me quiero ir, que bueno, prepárate, eso es larguísimo. Sí, 2026. Entonces, bueno, mi proceso fue que mi esposa se vino adelante a estudiar, porque eso te da una ventaja numérica en Mm. los puntos y también te dan vice trabajo temporal, entonces yo quizás pueda aplicar por ahí. Pero bueno, nada de eso sucedió hasta que nos dieron el PR, la residencia permanente, en el 2016. Eh, y bueno, me mudé en el 2016. Bueno, obviamente renuncié a la BAE y me vine. Ok. ¿Y en qué estás trabajando ahorita? Ahorita estoy trabajando con un radar de apertura sintética. O sea, es un satélite con un radar de apertura sintética. ¿Qué significa eso? ¿Qué es qué es Ok, todo? ¿Qué es ok, apertura sintética? bueno, es un satélite, ¿no? Ujú. Eh, y usan una antena de radar, ¿no? Que emite en ondas de radio y recibimos las ondas de vuelta del eco y con el eco armamos una imagen del terreno.
como Ok. ecolocación, como lo que haría, no sé, ¿entiendes? Un Un murciélago, murciélago, ok. pero se hace, Ok, sí, ok. algo así. Sí, digamos que esa sería Ujú, una buena analogía, ¿no? O sea, si ujú, un murciélago pudiera hacerte una imagen, eso es lo que ujú. hace un radar de apertura sintética, ¿no? Pero Ok. la apertura sintética lo que quiere decir es que, ¿te acuerdas de las antenas parabólicas? Eran inmensas, ¿no? Entonces, esa es la apertura de la antena. Ujú. Entonces, Ah, entonces tú ok. puedes hacer apertura física, que esa sería una apertura física, o una apertura sintética, que lo que hace es que mueves la antena e Cool, integras. Pero bueno, haces cool. como una antena virtual más grande, una antena más Ujú. grande virtualmente con matemática. Ok. Entonces, bueno, estoy trabajando ahorita con un radar de apertura sintética. ¿Y eso para qué se usa? Para medir, para hacer Que por mediciones cierto, de o sea, terreno. dis- disculpa, Mm. una pequeña nota, que por cierto, yo propuse ese proyecto para hacerlo en Venezuela, Ah, all pero right. no, bueno, no se hizo, no se hizo y aquí en Canadá yo he trabajado ya en 2 compañías con radares de apertura sintética. Pero bueno, Mm. ¿con qué finalidad? Digamos, vamos a decir que 3 aplicaciones grandes, que una es supervisión marítima, porque es muy fácil identificar los barcos en contra del mar, ¿no? Mm. Entonces, en Canadá se usan mucho las imágenes para supervisar el Ártico, y tú sabes, pesca ilegal o tráfico Cool. de drogas, de Ujú. armas, lo que sea. Entonces, esa es una de las aplicaciones, ¿no? Y da La otra la, sí, aplicación eso, topográfica. la resolución da como para poder detectar, por ejemplo, un barco pequeño, Sí, un barco pesquero. sí, sí, Wow, sí, sí. la tecnología ha cool. aumentado increíblemente. ¿Qué es Sí. lo que, o sea, hay una medida como que es del metraje cúbico mínimo que puedes detectar o algo así? Va en función de, va en función de la frecuencia. Entonces Oh, depende del radar. ok. A mayor frecuencia, la longitud de onda es más, la onda es más pequeña, Ujú, entonces puede tener más resolución. ujú. Ok, Entonces, entiendes, si usas banda C es una onda muy grande, entonces tienes más baja resolución. ok. Entonces depende del radar, ¿no? El radar Ujú, que yo trabajo ahorita es banda C, pero yo trabajé con uno que era X y L, que tenía una ujú, resolución más baja. ok. Ok, entonces, eso, detección marítima, ¿cuál es la otra? Topográfica. Ok, exacto. Topográfica. Ujú, Entonces, tomas imágenes, ujú. tú sabes, montaña. Y si Ujú. tú comparas 2 imágenes de radares, puedes saber en milímetros si la montaña se ha movido o no. Cool. Milímetros. Entonces Ok. también se usa para medir el hielo en el Ártico, Ujú, el desplazamiento del hielo, densidad, de profundidad de la nieve, diferentes densidades, porque ujú. sabes la penetración del radar, tiene diferentes ecos. Entonces, bueno, el radar Ok, nos da una información extra bastante interesante. ok. Ok. También ¿Y se qué te usa, parece? también se usa para, tú sabes, búsqueda, accidentes aéreos, por ejemplo. Ah, ah, Porque en un bosque, el bosque refleja de una manera y si es metálico va a reflejar de otra manera. Entonces es muy fácil identificar objetivos, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas aplicaciones. Y bueno, radar, y bueno, la tecnología de radio, bueno, RF en el área digital también ha aumentado bastante. mm. Entonces, las aplicaciones son interesantes. ¿Y, Interesantes. y qué te parece? O sea, tú que has trabajado justamente en ese tipo de proyectos, sobre todo desde el punto de vista de un país, ¿no? ¿Qué te parece la privatización de la exploración espacial y que ahora tenemos no solo, o sea, es muy extraño vivir en un mundo en el cual Complicado. te puedo preguntar como que, ¿cuál es tu billonario favorito que explora el espacio? Y hay como tres que puedes escoger, ¿no? O sea, a ese nivel de Sí, sí, ridiculez hemos bueno, llegado. sí es cierto, de que ¿quién es tu millonario favorito? Exacto, que va para el espacio. O sea, ¿quién tiene la Este, compañía que va a ir al espacio? sí. Entonces, bueno, obviamente para mí, que soy un pelele, un tipo de a pie, me parece un poco errante que tengamos ese tipo de disonancias en la distribución de riqueza, ¿no? Que permite que una persona pueda lanzarse por eso,
caminos, pero por otro lado supongo que el libre mercado dicta que esa es la mejor forma de que se acelere todo ese tipo de exploraciones. Sin embargo, ¿qué te parece a ti? Porque también eso, SpaceX y Elon Musk tuvo muchos problemas antes de lograr lanzar su satélite, creo, su cuestión del espacio. Y si no me equivoco también, lo que hace Elon Musk es que él tampoco usa sus propias, o sea, él no construye las cosas, sino que como que las subalquila. Entonces, ¿qué te parece ese parámetro de las cosas desde el punto de vista que tú trabajaste en una agencia para un estado y que venga esta gente y diga como que Richard Branson dice, no vale, yo voy a hacer una broma y voy al espacio y ya? Mira, en realidad la gran diferencia está en que SpaceX cambió el negocio del espacio. ¿Entiendes? En verdad se volvió un negocio. Exacto, un negocio. Antes era solo un 69 burocrático. ¿Entiendes? Claro, ¿Entiendes? claro. O sea, las universidades investigan, preparan un payload y se lo venden a los militares y los militares se lo venden al Congreso y el Congreso se la da a la NASA y la NASA se la da a la universidad. ¿Entiendes? Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Venezuela? Bueno, que todo esto es socialista. ¿Y cuál es la diferencia en Estados Unidos? Que todo esto son empresas privadas. ¿Entiendes? Claro. Esa es la diferencia. Pero que sea Boeing, Lockheed Martin o quien sea, es un 69 burocrático que eso no es una empresa privada, ¿entiendes? Eso es una bola de la burocracia política y de las leyes y los contratos nacionales. Entonces, eso jamás ha sido privado. Eso ha sido una mentira que nos han vendido de que el espacio ha sido privado. O de que alguna empresa es privada en el espacio. Eso es mentira. Todos viven de contratos nacionales y sin eso la empresa espacial se hubiese muerto el primer año. Porque ¿quién paga para hacer una bomba? Claro. Sí. Nadie pone plata para hacer una bomba. Entonces hay mucho riesgo de manera económica, ¿no? Si no estás dispuesto a asumir el riesgo, que es lo que hace Elon Musk. Él asume el riesgo, no me importa que explote, y así yo hago mi mejora. Entonces, en verdad yo creo que SpaceX sí trajo esa filosofía del negocio. ¿Entiendes? La eficiencia de vamos a hacer el cohete más barato, vamos a tratar de reciclarlo, vamos a traer de vuelta, vamos a hacer nuestros motores, y así va expandiendo su tecnología, ¿no? Ok. Entonces, bueno, te puedo hablar de claro. esos dos factores, porque obviamente está el factor político, el factor filosófico, pero también está el factor técnico. Claro, pero es que tengo serios problemas con ese tipo de aproximaciones en las cuales supongo que también viste que hay una empresa, ¿no? Que te vende parcelas en la luna. Porque Sí. se quieren apropiar Sí, o sea, bueno, pero... Bueno, igual hay tarados aquí que quieren privatizar el agua, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo. Sí, claro, pero bueno, yo creo que una pregunta filosófica muy grande. Tú dices, ¿el espacio es público? El espacio es nada en teoría. Entonces, ¿de quién es el espacio? ¿Es de todos nosotros? Y si hay otros extraterrestres, o sea... Claro, bueno, sí hay otros extraterrestres, sí lo sabemos. Obviamente. ¿Entiendes? Si hay otra gente afuera, o sea, es complicado. Yo creo que... Claro, pero tú como ciertamente empresa el digas espacio como es que tú vas grande, a yo creo vender que... eso que ni siquiera las colonizas, o sea, no sé. Pero es muy extraño, es como que yo te diga, mira, no, te pero bueno. Te vendo un terreno en Australia. Pero ¿por qué te preocupas, Vince? Si muy probablemente nadie va a reclamar eso, ¿entiendes? Es un scam y habrán víctimas del scam y la gente aprenderá de que, bueno, Claro. ¿quién Pero te manda? la idea misma De detrás repente de fue un eso... genio. Y tú dices, ¿por qué yo no compré la parcela en la luna? Si era tan obvio que eso era un negocio. Claro. Tus bisnietos dirán como que, coño, si el abuelo hubiese más invertido en vez de meter te plata en dicen, ¿por qué no la Bitcoin. compraste, papá? Si solo pero que era un scam, bueno, cosa de ellos. Sí, exacto. Sí, bueno, como la gente que empezó a comprar dólares antes de la Guerra Mundial, que estaban las monedas, el marco era súper fuerte y tal. Pero bueno, fíjate, francesa. la luna ahorita se está tornando política, ¿no? Porque ya China dijo, no, ya tenemos 5 misiones a la luna porque conseguimos algo muy valioso. Claro, sí. Bueno, que lo ves más o menos en la serie esta, Space, ¿cómo se llama? For All Mankind. Carrell. No, la serie cómica que es con Space Force, con Malkovich y Steve Carell, que se pelean con los chinos en la luna porque están tratando de llegar primero y ponerla. Sí, bueno, una tontería. Bueno, que es una sí, la serie es como tonta porque también es súper ideológica y lo que quieren es criticar la idea de Trump que él tenía de hacer en Space Force.
Pero bueno, pero también se ve un poco el clivaje político Pero ahí. fíjate algo interesante que acaba de pasar. O sea, los gringos dijeron que ellos como que van a cuidar los satélites gringos. O sea, ellos van a ser responsables de los satélites comerciales gringos. O sea, básicamente es la policía espacial. Ujú. Y eso pasó esta semana. Ya no entiendo, como que ellos van O sea, a... el gobierno Ajá. estadounidense Biden, sí, va a proteger a los satélites gringos. con misiles, ¿de qué los estás protegiendo? Bueno, vagos como puedan ser, ¿no? Ok. ¿Qué es protegerlo? ¿Te lo pago si te lo tumban o te lo va a proteger con un láser o activamente? Sí, bueno, que hay Bueno, proyecto también, no hay un proyecto de Bush, el hijo, que era Space Shield, o qué sé yo. Space Shield. Sí, Sí, pero sí, que era era una, contra sí, armamento nuclear. exacto, que era una cuestión de interceptar, como Y, hacen en y Israel, Space ¿no? Que War, creo tienen que esos también le llamaron la cohetes. guerra Star Wars, creo que era. Exacto, sí. Ujú. Siempre tan estrafalario, no sé, me parece que hay un lado como muy infantil en Pero eso. bueno, no sé si Como especie humana no me hemos perdí en el superado. argumento de que, sinceramente, yo lo que veo es que SpaceX en verdad Ujú, trajo el valor del negocio, el valor, porque ahora ujú. es más económico lanzar, ¿no? No es el valor científico, ahora es el valor comercial en verdad. Pero SpaceX sigue estando subsidiada por el gobierno. Eh, Eh, yo creo que yo escuché el mismo podcast que tú, Yo escuché uno de que sí, sí, y yo creo True que yo dejé de Anon. escuchar ese podcast. True Anon. Yo escuché True Anon, que está muy bueno, ¿no? Tiene una Tal serie de cual. podcasts como de 4 horas sobre Elon Musk desde que estaba chiquito en Sudáfrica. Sí. Y bueno, bastante. Y no son los únicos que tienen esa especie de aproximación con él, de que es una especie de vendedor de aceite de Pero serpiente, de como dicen los nuevo, o americanos. sea, te dije, el 69 Sí, burocrático, sí, sí, sí. SpaceX no se escapa de eso, ¿entiendes? Pero tú le Mm, puedes decir con los números, bueno, con dos hechos. Uno, lanzar con SpaceX es extremadamente más económico ujú, y tiene una flexibilidad de lanzamiento que no te lo ofrece nadie. Y dos, Elon Musk tuvo que demandar al gobierno para que le dieran un contrato. Y la gente probablemente no sabe eso. O sea, el gobierno gringo estaba tan entrenchado con Boeing y Lockheed, con el ULA, que no Ujú. le dan contratos a Elon Musk. Y Elon Musk tuvo que mandar al gobierno para que le dieran contrato. Y obviamente esa plata está ahí. O sea, ¿de dónde quieren que salga? ¿De dónde va a salir? Del gobierno, pues. Y obviamente sale de ahí. Si es un argumento, me parece tonto porque es el mismo argumento para todas las agencias espaciales, para todas las empresas Claro. privadas, es el mismo mm, argumento para todo el mundo. O sea, si es un argumento inválido, entonces no es Mm. válido para nadie. Entonces mm, todo el mundo es ilegítimo. sí. Pero Que, claro, lo que pasa es que Elon Musk dice muchas cosas, pero perdón, Daniel, cuál es la posibilidad, tú que sabes más de eso, de justamente habitar Marte, hacer terraformaciones en Marte, es que era interesante. lo que quería, lanzar una bomba nuclear para entonces encontrar agua en Marte o algo Bueno, para así ridículo? derretir, para Sí. darle calor a Marte. Mm. Bueno, ¿Y él cuál es tiene tu opinión de esa planeado, posibilidad de habitar Marte, un planeta tan bello, una vez que hemos destruido este? bueno, nos compramos más tiempo, ¿no? Podemos destruir el segundo y bueno, no más tardar más. Porque hay que hacerlo para después destruirlo. Y Claro. bueno, ojalá aprendamos algo en el camino. No aprendimos nada de la pandemia, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero bueno, tú sabes que la misión a Marte es complicada, ¿no? O sea, Marte Sí. y la Tierra se alinean muy pocas veces y creo que la misión ahorita está planificada, la arquitectura son 100 misiones y con eso tienes 1 millón de personas y ese es el punto de inflexión. Ya eso es una civilización. 100 misiones, 1 millón de personas. Sí, yo creo que esa es la Mm. arquitectura. Van a ser 100 misiones y con eso llevas 1 millón de personas. Bueno, de los cuales llegarán 30.000 porque los otros se murieron todos, ¿no? Ah, bueno, pero No, pero se ya me estás reproducen poniendo allá. más condiciones, Vicente. Así no me sirve. No me puedes cambiar la cosa. Sí, Pero bueno, yo creo que la arquitectura está ahí, ¿entiendes? Pero Vicente, o sea, eso va a pasar, ¿entiendes? Si ¿Tú tú crees que puedes pase, vivir, verdad? no, pero mira, si tú pudieses vivir para siempre, ¿vas a querer estar aquí para siempre? Sí. En vez de, entre esto, Marte y la Claro, Luna. entonces bueno, de pinga, tú te quedas y yo voy.
pero hay gente que quiere ir. Pero tienes que ir, es para la Luna o Marte, no puedes ir para el planeta de Pandora ese de Avatar, ¿ah? Vas a estar en Sí. Marte, o sea, es un planeta inhóspito, frío, No, lo que yo te digo que, o sea, mira, eso es inevitable, ¿entiendes? O vas a sea, estar en la si playa aquí estamos claros que la tranquilo. ciencia es inevitable y eso es tecnología y es inevitable, eso va a pasar. O sea, argumentar de que pase o no pase me parece Mm. superficial, ¿entiendes? Porque es que va a pasar. Sí, o sea, obviamente O somos una debería pasar, especie al menos que de... algo, ¿entiendes? Sí, Al menos que algo más serio pase y lo evite, sí. ¿no? No, somos una especie Eh, curiosa y somos una especie que tiene una especie de exacto, siempre. Wanderlust por el espacio desde Y toda la siempre vida, ¿no? queremos, ¿entiendes? Queremos ir más rápido, queremos ir más Sí, lejos, queremos ser los mejores y bueno, a alguien se le va a ocurrir y bueno, nos toca vivir esta época. Yo más bien creo que es una época interesante, sí, totalmente. interesante. Pero ¿no crees que, o sea, siguiendo lo que está diciendo Vicente, Vale. sabes, entre vivir aquí, a ver, o sea, que biológicamente perdón, evolucionamos para vivir en este planeta, ¿no? Y además, bueno, obviamente nuestra estética evolucionó también para vivir en este planeta y precisamente lo que está hablando Vicente, que bueno, tiene un problema estético con vivir en Marte Claro, y en la claro. Luna, pero hay problemas bastante concretos como el hecho de que, bueno, no puedes estar sin protección en la superficie, ¿no? Y entonces, Sí, 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 sus si limitaciones. toda tu visión de vida está montada sobre el hecho de que, ¿sabes? Salir a mirar el cielo tiene un valor. Eh, 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 pero, Ujú. pero nosotros tenemos esos trabajos, ¿entiendes? También lo puedes ver como, al principio va a ser como trabajar en una plataforma de petróleo, en un ambiente inhóspito, Pana, solo vas a tú, trabajar. tú has trabajado en una... Es horrible, weón. Exacto. Es No, pero horrible. quizás pero, exacto, pero quizás ese es el punto, ¿entiendes? De que Mm, sea por ahora una plataforma donde sí, tú te vas a sacar la chicha por 5 años y te mm, regresas y eres multimillonario. ya. Ujú, Y eventualmente lo haremos un ambiente más amigable donde podamos ujú, explotar el turismo. ujú. Sí, ¿Entiendes? O claro. sea, porque tiene que ser, porque tiene que ser el Edén de una. Ujú, ¿Entiendes? sí. Yo creo que hay pasos y hay cosas que Ah, no, que pero, pueden que pase. O sea, claro. ¿por qué no puede pasar eso? Sí, pero eso, vamos a estar, para seguir con el argumento que hablábamos antes, vamos a estar haciendo turismo en la Luna mientras 200 millones de personas se mueren ahogadas en Bangladesh por el calentamiento global, ¿no? Exacto. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner la paca de billetes así Sí, para tapar la ola? está buena esa. Vamos a ¿Entiendes? imprimir O más sea, dinero. no, o sea, Ujú, yo entiendo el argumento, ujú, pero ujú. inevitablemente una persona no puede salvar el mundo y siempre van a Sí, haber mil problemas y tú no le sí, puedes claro, claro. taguear un problema que tú quieras a la persona que te dé la gana. Sí, sí. Deja que esa Claro, gente son los mejores en pero lo que están ¿cuánto haciendo. CO2 gastan eso? O sea, esos Coño, viajes de Richard Branson, por ejemplo, o me, de del tipo de Ok, Amazon, interesante, me- cool. Jeff Cool que lo Bezos, tocaste. ¿no? Cool, Que cool, tú dices, ok, yo quiero ir y quiero hacer una especie de cool. viaje en gravedad cero, y yo soy un millonario y cuesta, ¿cuánto es? $250 millones, algo así. Chévere, pero estás quemando cuánto fucking Ujú. CO2 para que tú vayas para allá y estés, ¿cuánto? 30 segundos o sea, en caída libre. Bueno, pero eso es Sí, un... mientras que nosotros aquí nos están obligando Sí. a bajar la temperatura porque Putin esto y Ay, lo otro y el país se está acabando, entonces yo no puedo agarrar mi carro, pero el carajo quiere ir para estar Vi- en caída libre durante 30 Vicente, segundos y ¿sabes qué es metemos lo todo que el... pasa? Que eso no es un problema espacial, es un problema que esa gente hace lo que le da la gana, ¿entiendes? Sí, claro, es Sea político. para Sí, sí. allá, sea para allá, sea para donde les dé la gana, ¿quiere? Si quieren hacer un hueco, lo hacen porque les da la gana. Mm, Eso no es un problema si es un cohete o no, sí. es un problema estructural, Bueno, eso es lo que porque van decían, a sí. inventarlo, ellos van a inventar la mejor manera de sacarte la piedra, brother. Sí, bueno, Y va a estar y lo han aprobado hecho, por la sí, sí. ley, no aprobado, porque eso es bueno para el pobre. Eso es bueno para el Sí. pobre, déjalo que lo hagan, no hay problema. Eso también decía María Antonieta y Luis XIV, No, y fíjate lo que Mm. les pasó a ellos, la gente se Pe- rechó Pero y fueron a buscarlo. tengo entendido que esos ajá. lanzamientos, que el hecho, que el mismo hecho de que sea un negocio hace que esos cohetes contaminen menos que los Bueno, que usaba, no, que los sistemas de y yo, lanzamiento que usaba la NASA o que usaba Roscosmos y todo eso, y ¿no?
bueno, vamos a ponerle un poquito de seriedad a esto. Ok. Les puedo dar el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, los motores de SpaceX son Metalox ahora, que es metano y oxígeno líquido. Ujú. Y ese metano es una máquina que agarra CO2, lo rompe, agarra el carbono, agarra hidrógeno, arma su metano y lo usa para el cohete. Eso quiere decir que es verde, emisiones cero. ¿Ok? ¿Qué? Emisiones cero. ¿Hacen ¿Ok? captura de carbono? ¿Es en serio? Claro, claro. Bueno, no, o sea, esa es la intención de ese motor. Ok. Y esa máquina la necesitan porque así es que van a recargar el motor en Marte. Marte es una atmósfera de CO2, capturan el CO2, tienes agua, lo rompes, hidrógeno, haces tu CH, lo pones en tu Sí. cohete, Cool. tienes el oxígeno, lo pones en tu cohete y te regresas. Ujú. Pero eso Ok. es una promesa No, de no, Elon no, Musk. ¿O ya se hizo? no, el motor funciona, Ok. que es lo difícil, la máquina no, nosotros sabemos, ese proceso se sabe hace milenios. El motor es el que hacía falta y el último motor de SpaceX es así. Entonces, bueno, argumento que contamina, bueno, depende de la compañía, depende de Ok, lo que ok. usen o no. Tecnología nueva, SpaceX, cero. Tenemos el proyecto el SLS que va a la Luna, ¿no? Ujú. Artemis, han escuchado, Ujú. ¿no? Que ya lo han Sí. retrasado 2 veces. Ujú. Bueno, eso es lo que les decía, ese es el ejemplo perfecto de la burocracia gubernamental. Ujú. Es un proyecto billonario y toda tecnología vieja contamina como nada, una complejidad extrema y no va a volar, pana, y va a explotar, ¿entiendes? Y eso va a ser un retraso inmenso Sí. por querer cumplir el patrón político y la filosofía de diseño que se mantiene, porque esa es otra cosa, ¿entiendes? SpaceX ahorita está implementando una filosofía de diseño que usaban los soviéticos cuando empezó la carrera espacial. Ujú. Él no está siguiendo la filosofía normal de diseño e ingeniería. Y eso es interesante, ¿no? Porque la gente no tiene exposición a eso. Ajá. Cuéntame más. Ok, es interesante, ¿no? Porque, bueno, ustedes dos saben, ¿no? Project Management, fastidio, Sí. ¿no? La Sí. cajita, el esfuerzo, el proyecto, el WBS, todo eso Ujú. viene de la carrera espacial. Todo Sí. viene de la carrera espacial. Porque NASA tenía que coordinar todas estas compañías con 1 millón de requerimientos, una complejidad inmensa, y se diseñó una burocracia escrita, ¿entiendes? Eso está documentado y así te enseñan a ti a hacer ingeniería. Se hace Ujú. este paso, este paso, este paso, una revisión, este paso, este paso. ¿Cuál es el riesgo que se asume? Cero. ¿Entiendes? Desde Apolo 1 que se murieron en una prueba, dijeron aquí se muere nadie, riesgo cero. Ujú. Entonces, ¿qué hace riesgo cero? Las revisiones son horribles, requerimientos inútiles, una hipervigilancia en requerimientos y pruebas y verificación. Los proyectos se te alargan y bueno, y todo es horrible porque todo es una revisión y así haya Ujú. una falla. Vamos a ver, hay Ujú. una falla y somos nosotros tres los proveedores. Nada más la investigación, Sí. a ver a quién le echamos la culpa, Claro. toma un montón de tiempo. Ujú. ¿Ok? Y esa burocracia existe y así nos enseñan en ingeniería. Los soviéticos era al revés. Vamos para la luna, ese es el requerimiento. Ujú. Y ellos tenían su maquinaria que, bueno, produce, y sus pruebas son de sistema. Mira, explotó, no importa porque viene el segundo atrás. Sí. ¿Entiendes? Porque a ellos les interesaba era producción en masa, ¿no? De esa Ujú. maquinaria comunista de producción. Ujú. Y eso es lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX. Ok. Lo que aumenta es la rata de pruebas de sistemas Ujú. y te quitas los requerimientos inútiles y el costo de verificación y aumentas tu rata de innovación. Ujú. Y por eso es que está en menos de Ok. 2 años rompiendo récord Eh, con ok. toda la tecnología que está implementando. No he leído mucho, pero ¿por qué coño siguen usando SLS y particularmente por qué usan SLS para
enviar un cohete a la luna sin, yo tengo entendido que no estaba diseñado para eso, sino para lanzar Bueno, es el que, transbordador en la bueno, órbita. mm, Ajá, bueno, es que viene ese nuevo requerimiento de Artemis, ajá, entonces necesitan un vehículo ujú, y tienen que darle contrato a una gente, porque una gente, poca gente sin trabajo. ujú, Entonces entra el Congreso, ujú, mira, yo quiero que el instituto esté metido. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen es la capsulita que estaba en Apolo 2, esa capsulita. Ah, bueno, que haga la capsulita otra vez. ok. Y así se fueron por todos los distritos, ensamblaron ese monstruo. Y ese es el monstruo que nos va a Mierda. llevar a la luna. Pero, ¿Entiendes? o sea, Porque era yo el hecho tenía... político. Si no, no te apruebo Ok, nada. O sea, si no, no ok, vamos a la luna. ¿Entiendes? eh, Si tú no me contratas a esta eh, gente que hace la bolita para la vainita, no, claro, no firmo. No ya, firmo y el Congreso ok, no firmo. ok, 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 Porque él ok, representa, ¿entiendes? Él representa a su gente en su sí. pueblito en Nashville, Tennessee, o en su, Ujú, no sé, por allá, Claro, y ujú, tiene trabajo para la y gente y tiene su tal. trabajo, y él sabe que ujú, ellos dependen de la cosa espacial. Entonces, mira, vamos a hacer un motor nuevo. No, motor nuevo no. Si el motor que hacemos aquí funciona. ujú, Ah, bueno, pero va a firmar, sí, sí firma. Ah, bueno, vamos a usar el motor de hace 60 años. ok. Y Eh, eso quiero que te ilustre, y esa es la filosofía, sí, ¿entiendes? Y esa es la filosofía de la NASA, sí, y esa es la filosofía europea, y esa es sí. la filosofía burocrática. ¿Cómo? Ok, ya, tengo dos preguntas, pero se me están apilando, ya va. La que tenía antes era, que creo que es Ya, rápida. ¿Qué disculpa, opinas pana. tú Dale. de Starlink? Starlink, Sí, genial. hablando de espacio limitado en el, porque, ¿sabes? Ah, No, no, ok. todos mis panas astrónomos dicen que es un desastre, que es una perdición y que va a acabar con sus Sí, carreras. sí, obviamente, porque digamos que esto es un balance que tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Ujú. Y lo hacemos cada uno de nosotros. Nosotros le damos más valor a las comunicaciones o a las imágenes de estrellas. Comunicaciones. Ahí está. Sí, claro. Ahí Sí, está, claro. Daniel, ese es el Internet. argumento, ¿entiendes? Quiero estar perdido en la montaña y tener Ok, internet 4G. ¿entiendes? Si tú tienes 100 euros o 10 euros, Sí. ¿se Ujú. lo das al astrónomo o pagas tu celular o tu Sí, internet? claro. Ujú, Ok, ujú, listo, te lo dije todo. Entonces, ujú, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que la astronomía barata, la astronomía en la Tierra, va a perder utilidad y nos tenemos que mover al espacio. Esto es lo que es ujú, un salto cuántico, ¿entiendes? Más bien nos vamos a quitar todo el ruido y vamos a ujú. mejorar nuestra tecnología de astronomía espacial. Ok. ¿Ok? Ese es el argumento. Brother, no te estreses con tu cosito. Vamos a tener mejores imágenes cuando lleguemos al satélite, como el James, ¿no? ¿Has visto Sí, las el James imágenes? Webb. Increíble. Sí. Ujú, Entonces, ¿qué tenemos que hacer más? En vez de estar inventando otro, deberíamos estar haciendo el James 2, el James ujú, 3, el James 4, igualito. No me lo cambies, igualito. ujú, Para que el quinto valga 10 millones de dólares, ujú. ¿entiendes? En vez de costar trillones. Ok. Ese es mi argumento, ¿entiendes? Ujú, ujú. Ok. En Y, cambio, vienen con otra misión, entonces y tardan 20 años en hacer el coso. la otra cosa que genera angustia es esta, ¿sabes? Esta cosa ¿cómo se llama? De la basura espacial, ¿sabes? Girando alrededor Sí, del sí, planeta y sí. tal, que algún satélite se salga de control y choque contra, por ejemplo, una constelación de Starlink y entonces haga Sí, que es sea imposible lanzar. complicado. No, Y sí, eso es una, o sea, no es paja, ¿no? Eso es realmente algo por lo que preocuparse. sí, sí, sí. Ujú, Bueno, así como esas notas interesantes. A ujú. nosotros nos llamaban de Estados Unidos, mira, el satélite ustedes va a chocar, ¿viste? Para que estén pendientes. Así nos llamaban. Ok, Y bueno, en ese paréntesis, bueno, yo hice un software para predecir eso y más bien en vez de que nos llamaran, nosotros ujú, supiésemos ok, que nuestro coso está en peligro. ok, ok. Entonces, bueno, ese fue un paréntesis cool, pues. Ujú, ujú. ¿Cómo haces un Este, software pe- de... ¿Qué instrumentación tienes para poder detectar eso? no, Porque... no, no, eso es trivial, pana. Ajá, Eso, no, no, o sea, al final no tenemos instrumentación, lo que hay es una base sí, de datos ok. Ah, ok, con los objetos, ok, 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 ¿no? ok. Entonces, ¿qué hago? Bajo la base de datos, agarro los objetos, los propago todos, y Ujú, los que estén cerca, los que estén lejos, o sea, los filtros, ujú, los propago, los comparo, pues este está peligrosito.
Ok, Y bueno, por favor, monitorea este que... ok, ok. No es tan complicado, o sea, Y tiene su ciencia, obviamente, pero... sí, no, claro. No, me imagino, me imagino. Ok, no, pero el Entonces, argumento era, ok, la basura y, espacial y cómo hacemos sí, con sí, todo esto, ¿no? ajá. Bueno, ahorita han habido varias misiones, bueno, explorando cómo vamos a lidiar con lo que ya está ahí, Mm, pero con lo que está yendo ahora en el espacio, hay protocolos, ¿no? Seguimos protocolos, de hecho tú tienes que justificar de que el satélite que le ponen ahorita va a decaer naturalmente y no va a estar interfiriendo, tal, tal. mm, Porque en realidad el problema son los que no están en control, ¿entiendes? Los que se pierden mm, comunicaciones y están, claro, gracias a Newton, de piloto, o sea, tienen a Newton de piloto y bueno, que lo que Newton quiera. sí, claro. Ujú. Hablaste de, o sea, cómo hacen las cosas los gringos, hablaste un poco de cómo hacen los rusos. Me interesa muchísimo saber cómo hacen los chinos. O sea, cómo trabajan Oh, distinto los los chinos. chinos, no, es básicamente, Ajá. mira, los chinos, o sea, no, en general es la misma filosofía, porque todo el mundo Mm, estudia en la misma escuela, ¿entiendes? ok. O sea, quien escribe la historia de los libros de ingeniería es el que ganó. Ujú, Entonces, NASA era lo mejor, vamos a copiar la ujú, filosofía de NASA y NASA lo entiende. Sin ujú, mucho detalle, en verdad, en qué pasó históricamente. ujú, Entonces, básicamente todas las agencias cumplen con lo mismo, porque suponte que le vas a hacer un satélite a los franceses. En el contrato te van a poner que sigas la filosofía de ellos. mm, Me tienes que entregar estos documentos y esta revisión. Entonces está ujú, bastante limitado. Entonces digamos que los chinos mm, no tienen una filosofía diferente. mm, La filosofía diferente de ellos es producir en masa, ok. el producir en masa. Que bueno, les dije, pues yo estuve 8 años allá y los cambios eran increíbles, ¿entiendes? Considerando In- que está, ¿sabes? Increíble. Estamos llegando a ese punto en el que todo el state of the art va a salir de China. ¿Por qué no te quedaste en China? No, China no. eh, en mi caso, pues China cumplió su fase, ¿no? Mm, En China tú nunca vas a ser chino ni que tú quieras, ¿entiendes? ok. Ni que te estires los ojos. Ni que, o sea, es complicadísimo, o sea, Ujú, es muy complicado y es una cultura muy de ellos, ¿entiendes? ujú, O sea, tú siempre vas a ser el extranjero, quiéralo o no. Así tú tengas ujú, el pasaporte, te van a tratar diferente, todo es diferente. Y obviamente cuando tú eres tratado como chino, ya no es tan divertido, ¿entiendes? ok. Porque, ¿entiendes? Es una libertad. Disculpa. Se quedó el satélite. Ya, sí, no, me perdí. Sí, no, eso es una libertad. Ibas a decir que eso es una libertad. Ah, no, que en Beijing eso era una libertad increíble. Mm, Era fascinante. O sea, Beijing fue increíble para nosotros, pero una barrera de idioma. mm, En aquella época había una barrera cultural porque nunca había mucha gente que, mira, un extranjero jamás lo habían visto en su vida. Y la policía, ese es extranjero, ¿entiendes? Yo no voy a lidiar con ese chamo. ujú, ujú, Entonces son bastante lineantes que, bueno, no te paran mucho. ok. Pero Beijing fue fascinante, chamo, de verdad lo sentí como mi hogar por mucho tiempo. Mm, Sí, sí, increíble, increíble. Solo cosas buenas, pana, se lo recomiendo a quien quiera. ok. Pero no, no para vivir. Ni por protestar. Para protestarse. Les agradezco, Exacto. les agradezco. Y cuando estabas en Beijing, te metiste en Google a poner la Plaza Tiananmen y todo eso. Este, bueno, sabes, como todo, ¿no? Fue progresivo. Las restricciones fueron progresivas. Al principio no había problemas con Google, después sí era Google. Entonces uno se iba acostumbrando, ¿no? Y con la VPN, Mm,
Y te digo algo, lo que pasa es que es difícil no sonar a propaganda, ¿entiendes? Pero el problema es que el sistema chino no le funciona a los chinos. Ujú, El claro. internet chino era fascinante, ¿entiendes? Tú veías lo que tú quisieras, eso es un libertinaje horrible. Y, es, y por cierto, ¿por qué China evoluciona tanto? Porque ellos no tienen ese control con la propiedad intelectual, ellos no creen en nadie. Ujú, Ellos creen de que, bueno, si tú eres bueno, a lo más rápido, eso es todo. En China Claro, y la si tienes, competencia es la velocidad. y tienes millardos y En millardos de el oeste personas, o es sea, la idea. Porque como yo fui el de la idea, soy el genio. A mí me tienen que pagar todo el royalty y yo ya no ujú, trabajo más nunca. En China la cultura es el tiempo. El que pega primero pega dos veces, el que se lo copie lo haga mejor. Y por claro. eso ellos evolucionan muy, muy rápido. Muy, muy rápido. O sea, eso es bueno, eso es malo. Pregúntale a los chinos. Mm. Eso es bueno o es malo. Pero eso, tú incluso en esos 8 años notaste el cambio, ¿no? O sea, notaste que... la- Mira, te lo voy a, te voy a poner el ejemplo al revés. Cuando me mudé aquí, yo eché como 10 años para atrás. ¡Wow! En serio, o sea, yo llegué al tercer mundo, yo, ¿qué es esto? Esto es horrible. Yo no puedo creer que sea tan horrible esto. crudo. ¿Entiendes? O sea, como no hay tren, como no hay metro en todos lados, como no hay, ¿entiendes? O sea, como no hay bicicletas eléctricas en todos lados. Mm, ¿Entiendes? Como yo no pago con una tarjeta todo, Claro. porque yo tengo que ir al banco. sí, Yo estuve en sí, China sí, mis últimos 3 años, yo nunca fui a un ATM, no, yo mm, pagaba con el celular. claro, La con gente WeChat. mendiga con el celular. Ujú. ¿Qué tal mendigo? Mira, 2 yuanes, no, tengo 2 yuanes, no, el celular. Tú tienes. Pero, ¿y viajaste a las otras provincias de China, qué se llama, Sí, Macao, cosas así más sí, complicadas? no, viajé bastante, viajé Ok. bastante. ¿Y se dio una diferencia drástica con Beijing? Eh, Obviamente, Beijing es la capital, ¿entiendes? Mm. Y Beijing es muy avanzada, pero es muy, muy, muy organizada. Shanghai es más artística, entonces es como un poquito más abierta, ¿entiendes? Está como en la playa, ¿entiendes? Tiene un espíritu diferente. Y les vamos a decir que Guangzhou es la del sur más grande, o, o Shenzhen, que es la más moderna, pero Ujú. está junto a Hong Kong, que Hong Kong es increíble. Obviamente en el medio hay un montón de cosas, perdón, muchachos. Mm, Obviamente en el medio hay un montón de cosas, entonces depende de dónde vaya. Y China es inmensa. Pero sí mm, se ve el progreso, Vicente, se ve el progreso increíble. Este, por lo menos, le digo con el Benesat, del primer año, nuestras reuniones teníamos que ir en un autobús a la ciudad el día anterior, entonces dormir en el hotel, tener nuestra reunión y cenar y al día siguiente regresar, ¿no? Porque es una ciudad lejos. mm. Y bueno, ya el último año, las reuniones en el mismo día, ¿entiendes? A las 7 en la estación del tren de alta velocidad, en 30 minutos estás allá, ¿entiendes? 45 minutos estás en el sitio, la empresa te busca, entras a la reunión a las 9, tienes desayuno, a las 5 a las 6 estás en Beijing. Wow. ¿Entiendes? ¿Cómo comparas esa eficiencia? Ujú. Sí, ¿cómo ¿Entiendes? compites también, no? Perdón, sí, o sea, ¿cómo compites con ese nivel de eficiencia? O Mm. sea, entonces imagínate ese tren Montreal-Toronto y no existe, y no está planificado y no se va a No, hacer y estamos pendientes de y otras además cosas, ¿me entiendes? costaría todos los trillones del mundo, ¿no? Oh, no, estaríamos en deuda hasta el 2040. Porque, sí, Horrible. Y no se hará, no se hará, no se una hará. pesadilla de regulación y de, No, ¿sabes? porque es la protesta del patico, la protesta de la agüita, la protesta del parquecito, la protesta del cosito y la protesta. Y así Sí, sí, va, sí. y así Sí, sí, sí. vamos, y así Ujú, vamos. Pam, 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 ujú, pam. No digo que eso no sea importante, no ujú, digo que eso ujú, no sea importante, ujú. obviamente, pero Sí, pero hay es eso. cosas que ¿Qué sí, hay pasa cosas. cuando no te importa nada de eso, sino que haces como o sea, bueno, o sea, el desarrollismo, No, ¿no? El mejor son los desarrollo total. carros, mejor son los carros. Sí, exacto. ¿Entiendes? O sea, Sí, no, sí, mejor es un avión. sí.
¿Entiendes? Sí, O sea, sí. oye, disculpa, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, Ujú, pero, oye, vamos a ser más eficientes. sí, Entonces, bueno, esa eficiencia tú la notabas en Beijing, pana. mm, Mira, uno de los primeros consejos que me dieron, apréndete el nombre de las calles. No como en Venezuela, en el edificio verde a la izquierda, en la propaganda tal, que tú sabes que no lo van a cambiar nunca. ¿Entiendes? En el anuncio tal, vas a sí, cruzar a la derecha. Nosotros usamos más bien la infraestructura como guía porque eso no va a cambiar nunca. mm, En China, en Beijing, no podías usar la infraestructura porque pasaba una semana, estaba un edificio y al ujú, mes ya no había estado el edificio. ujú, Y al mes siguiente, un hospital. sí, qué bolas. ¿Entiendes? Entonces es un ritmo interesante. Que bueno, lo que le dije, no quiero sonar propaganda, ¿entiendes? Pero fue lo que yo No, no, viví. está bien. Sí, 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 sí. Interesantísimo. Vivir, no. Vivir, no. Ok. Y bueno, en los últimos años la contaminación se puso horrible, horrible, Mm. horrible, horrible. Ujú. A medida que me hago más viejo, como que me doy más cuenta como de las cosas, de cuántas cosas no nos dicen, ¿no? Lo hablaba, no sé si oíste ese episodio, con Leo Pérez, que vive en Moscú, Ujú, que, claro, sabes, que claro, hablábamos de eso, de la cortina de hierro, ¿no? Y también pasa lo mismo con China, ¿no? Entonces que hay tantas cosas que de claro. este lado llegan, que también yo las veo y digo, "Ah, o sea, esto no puede ser tan así como lo están pintando, ¿no? Este, Es- Me intriga saber, claro. ¿sabes? Por ejemplo, esas cosas que hemos visto en los últimos meses sobre esos lockdown a, a trincas, ¿sabes? Que la gente tiene un mes encerrado. eh, Sí. Esos son así. Ah, no, claro, claro, para mí eso es así, o sea, porque eso, entiendes, si son los chinos, Ok. pero también entendería que fue que alguien arriba dijo, mira, que no dejen salir esa gente, Mm. y entiende, y esa orden de no dejen salir a la gente llegó al tipo del camión y el camión dijo, bueno, la mejor forma de echarle un camión de tierra a la puerta es esta. También Ok. puedo entender eso, ¿entiendes? La orden no fue, mira, echarles tierra a la puerta, sino que Ujú. alguien en algún momento hizo lo mejor que pudo y Claro, mira, esto es lo más fácil, o echarle tierra, claro, vamos a soldarle la puerta. Pero claro. pasa que ustedes, o sea, ¿sabes que no sabes? Que el punto de vista chino en todo esto se pierde, ¿entiendes? Y así Mm, piensan los chinos. mm, Mejor dicho, los chinos no piensan, ellos actúan. ujú. Es que no conocen la libertad. Correcto, sí, se escucha así, pero ciertamente eso es cultural, ¿entiendes? Mm, Y se ve en el trabajo, se ve a todo nivel, o sea, el respeto a los antiguos o a los ujú. mayores, es que los mayores dicen que se hace. Este, pero claro, lo veo completamente, pero lo cierto es, también hay que ser transparente. Tengo una amiga que estaba estudiando y trabajando allá en Beijing y le pregunté y ella me dijo, Eliezer, la locura es allá, aquí no hay nada. Mm, En Beijing, Beijing, Claro, Beijing. claro, ujú. claro. O Sí, sea, depende de la provincia y tal. estábamos hablando de febrero, marzo y ella me dijo, mira, estoy Sí, normal, yo voy al metro y tranquila, o sea, esto está ok. normal, Ah, esto está normal. sí. Claro, Shanghai es diferente, ¿no? Que entiendo que también cerraron Tesla y cerraron un poco de compañía, Mm. pero sí, bueno, no, en verdad no sé qué aspecto quieres saber, pero ¿Tú crees que llega un momento en el que la hegemonía china se extienda, o sea, se vuelva tan uh, pervasiva como para usar la palabra gringa, como la norteamericana? O sea, que de alguna manera destronen a los gringos y exporten también su cultura, por ejemplo. este, yo veo eso inevitable. Sí, ¿no? Mm, Lo que iba a decir, es inevitable, Sí, ¿no? de hace mucho tiempo, yo creo que todos mis amigos están aburridos de Mm. la historia que yo les digo, que ustedes no tienen idea de la voluntad china. mm, No, y ya en PIB lo superaron, ¿no? En PIB lo No, superaron no, no, pero y... hay cosas tan triviales como esta. mm, Cada complejo de apartamento tiene un búnker antiaéreo mm, sí. y los supermercados quedan en un búnker antiaéreo. ¿Entiendes? Los supermercados grandes Ujú,
quedan en un búnker antiaéreo. O sea que, créeme, están preparados, ¿entiendes? Ellos no hicieron eso porque les sobraba presupuesto, ¿entiendes? Porque les gusta gastar plata. Es una gente que se prepara para momentos difíciles. Ponlo como tú quieras. Ya sea una hambruna, no tiene que ser una guerra mundial, pero que pase algo a nivel mundial que sea interesante. Beijing está preparado. Yo estoy seguro que Toronto no está, Vancouver no está y Montreal no está. Las que yo conozco. Y yo sé que Maracay no está y Caracas no está. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Qué te puedo decir? Que en Beijing está. Porque yo viví con búnker en el sótano. Y yo hacía mercado en un búnker. Yo creo que eso te da una perspectiva interesante porque es una información que mucha gente desconoce por completo. Sí. Y que tú vayas por la calle y que tú sabes que tú puedes en cualquier momento buscar un búnker antiaéreo. Sí. Eso te da un nivel de seguridad interesante. Y que hay alguien aquí que piensa más que yo. ¿Ok? Entonces, y yo también estudié en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica y yo tuve un profesor de guía y control y yo estudié guiado de misiles balísticos intercontinentales. O sea, básicamente, sí, guiado de misiles intercontinentales. O sea, básicamente es armas nucleares. Sí. Bueno, yo estudié eso, súper cool. Y bueno, y mi profesor era como de candela. Okay. Y él hablaba mucho de cuántas armas tenían y cuántos submarinos y a dónde están apuntados y a qué se preparan. Y te estoy hablando, esto es el 2006. Que me lo dicen a mí, que no tengo seguridad, ¿entiendes? Yo soy extranjero, él no debería estar diciéndome nada de eso. Claro, claro. Y fuimos al laboratorio y vimos uno, bueno, interesante. Okay. Entonces, quizás no conteste tu pregunta directamente, no, pero pero es el nivel de preparación, ¿entiendes? Esa gente está para competir, ¿entiendes? Está compitiendo, esa gente está compitiendo. Yo no veo otro país compitiéndole, no veo a Rusia compitiéndole, ¿entiendes? Tengo una pregunta general sobre misiles balísticos. Vale. Yo imagino, o sea, tú lo lanzas con la trayectoria estimada, pero que luego de la reentrada haces una corrección de trayectoria. ¿Así es como funciona? Sí, bueno, primero tú lo lanzas al futuro, ¿no? ¿Cómo el futuro? O sea, si yo voy a lanzar mi objetivo y mi vuelo mi objetivo. Claro, porque además la Tierra va a estar rotando. Cool. Claro, rotando, la rotación. Esa es la primera que la gente se le olvida. Sí. Cool. Right. Porque me voy a tardar un tiempo entre que yo lanzo y a dónde voy. Claro. Entonces tengo que calcular, en qué momento voy a lanzar para que esa gente esté aquí. Entonces, eso está fácil, ese cálculo, ¿no? O sea, eso es medio trivial, ¿no? Eso es rápido. Y bueno, calculas tu trayectoria. Si estás muy cerca, probablemente no llegas a órbita, pero vas a entrar a órbita, calculas tu de orbitación y haces correcciones a último momento, bueno, para ajustar cualquier cosa en el error, ¿no? Porque los modelos no son perfectos. Y tú acumulas error en toda la trayectoria. Pero interesante. Y depende de la misión, ¿no? Porque también estudié Tercom, que tú puedes tener una cámara y con la cámara tomas fotos y comparas con un mapa que tienes en la memoria. Y así tú sabes tu geolocalización un poco más precisa porque es con una imagen del terreno. La imagen topográfica. Entonces tienes el mapa topográfico en memoria y tienes el mapa topográfico de la cámara y así navegas rápido. Cool. Entonces, bueno, depende de la misión, ¿no? Es parte de navegación y guía. Pero es súper interesante. Entonces, bueno, eso fue lo que yo estudié en satélite. Actitud, control y órbita. La órbita de inyección del satélite, cómo poner el satélite en órbita. Todo eso lo estudié yo, ese era mi trabajo. Y bueno, hasta ingeniero en sistemas, estuve trabajando en ingeniero en sistemas. También trabajé con una fragata para la OTAN, que ahorita está de moda. Y bueno, y ahorita con el radar. O sea, en líneas generales, o sea, por lo que entiendo,
eh, o sea, ¿tú piensas que esa agencia espacial en Venezuela fue una buena idea? Supongo. Eh, Sí. en el, en el mismo... Oh, sí, Ajá, de hecho, disculpa, hay un punto ajá, que tú trajiste que sería interesante volver a tocar, sí. que fue un hecho, dice que la agencia era un hecho netamente administrativo Ujú, y en Venezuela fue una mezcla, ¿entiendes? ujú, Nosotros ejecutábamos muchas cosas, ok. porque en Venezuela no hay industria aeroespacial de ningún tipo, entonces Ujú, digamos que la única forma de poder comenzar era nosotros mismos con proyectos ujú, y eso lo intentamos hacer en Venezuela. ok. Algunos proyectos, algunas cosas, y trabajamos con cohetes también, Mm, por cierto, porque esa fue tu primera pregunta. sí, Y trabajamos con cohetes, bueno, con una gente que trabaja de cohetes en la ULA, en la Universidad de los Andes y Mérida. ok. Buenísimo, buenísimo. Reconocimiento a esa gente. No hay manera elegante de preguntar esto. Eso no es tiempo perdido, considerando que ya todo eso está inventado. Este, sí, eso es cierto, pero mira, de un libro, una presentación, una clase, a hacerlo, es muy Ujú. diferente. No, sí, claro. Y no sé si han escuchado que esto es una frase de Elon. Cualquiera hace un prototipo. Sí, El problema es la manufactura. sí, 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 claro. Sí, sí, ¿Entiendes? El problema no es hacer un cohete, el sí, problema es sí. hacer 1000. Ujú, El problema no es comprar un satélite, es cómo compramos 100. sí, ¿Entiendes? sí. Las cosas tienen que ser sustentables, ¿entiendes? Las Ujú. cosas. Y ese tiene que ser el plan. No podemos hacer una sola cosa, tenemos que hacer 100. Ujú. Porque si Eh, no, no aprendemos, ¿no? eh, por ejemplo, hacer cohetes, o hasta bien como un proyecto escolar, ¿no? Sí. Pero no mucho más que eso, ¿o sí? O sea, porque No no vas vas a a reinventar la competir. rueda. Claro, exacto. Claro, Es como tú decides, voy a hacer una computadora. claro, Mm, O sea, claro, pero ¿cuál es el valor? sí, ¿cuál es el Pero valor, cuál, no? O sea, no, no, ¿cuál es tu objetivo, Daniel? Ese es el claro, problema. ¿Cuál es tu sí, objetivo? claro, Tú quieres competir con Apple, probablemente sí, tú estás pelando bola. ¿Entiendes? voy a hacer una computadora porque quiero de alguna forma que todos los niños de Venezuela tengan acceso a una computadora, ¿no? Eso es un mojón mental horrible, ¿no? Eso Eso no tiene sentido. no tiene Eso no sentido. tiene sentido. Eso no tiene sentido por ningún lado. Ujú. Pero tú quieres una computadora porque tú quieres ser mejor del colegio o de la Exacto. Pero universidad o eso, del país, tiene validez. del colegio, pero no de la universidad. O sea, Bueno, o sea, si yo tengo 35 años y digo voy a hacer una computadora, a menos que sea un hobby, o sea, que me encierro en el sótano porque me quiero claro, escapar de mi claro. familia y lo Sí, hago, pues ese es el único propósito, ¿no? O sea, el propósito no es que voy a hacer algo que se pueda comercializar, el propósito es que me voy a escapar de mi familia para pasar, o sea, 100 horas sí, en el claro. sótano tratando de hacer de reproducir algo que inventaron Bueno, en los 60, pero ¿no? la idea de estos proyectos es que, bueno, este, este es el primer paso, ¿entiendes? Ya, ya. Ok. ¿Entiendes? Este es el primer paso. El proyecto quedará en la universidad o no. Sí, ¿Entiendes? Ese es el mundo ideal. sí, ya, Ok, ya, vamos al ya. mundo realista. Ok, eso tiene Mm, valor comercial. Obviamente sí, no, claro, pero digamos que ese es claro, el valor que uno le puede dar, ¿no? claro. Y en cierta forma también la tragedia es que, bueno, que supongo que esa gente que estuvo allí, supongo que así como tú, muchos se habrán ido, ¿no? Y eso al Oh, sí, casi final, todo, casi todo. y eso al final es una cosa que, bueno, pierde Venezuela o perdemos todos, depende de cómo lo quieras decir. Eh, Correcto. este, pero si me sobrara $1 trillón, ¿tú crees que sería una buena idea montar una agencia espacial ¿La agencia en espacial? Venezuela? No. No, la agencia espacial no, no. Ese es el ente administrativo. Mm. Ok, Yo te diría, ajá, ok, exacto, ok, ok, exacto, vamos a plantearlo así. ok, Me sobra $1 trillón. O sea, ok. Tienes $1 trillón, eso es bastante. he accedido al poder y he Ok, eliminado a todos mis enemigos. He montado una campaña sistemática de violación de derechos humanos y me promo. sobra Ok, un empezamos. trillón de dólares. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? No, dámelos a mí. No, no, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues? O sea, ok, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No, chamo, se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. Ok, ok, ok. No, es que en Venezuela
para el beneficio del pueblo, eso sí, pero no, dímelo, pero en Para el serio beneficio que... del pueblo. No, Ah, el pueblo no o sea, importa. bueno, El beneficio pueblo se... Mira, del país el nacional. beneficio del pueblo tiene que ser secundario, Ok, ok, pero está ahí. ¿Ok? ok. Está ahí. O sea, hay un beneficio neto, a juro. Ok, ¿No? bueno, para el beneficio de 50 PhDs. El, Ok. Eso no tiene beneficio. Yo en no serio quiero hacer nada. en el ámbito Ok. aeroespacial, que... O sea, un plan sincero quisieras Ujú. tú. Sí, sí, sí. Ok, un plan sincero. Yo diría, se tiene que atacar en dos partes, ¿no? Ujú, La parte educativa, ujú. correcto. Y eso lo hacemos con CubeSat. Cada CubeSat vale $1 millón. ¿Qué es un CubeSat? ¿Qué es eso? Un CubeSat ahorita es un estándar de una Ok, U, se llama una U, es un cubo, ajá, 10 por 10 por 10. ok, Es un CubeSat. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ok, Básicamente ahorita es el estándar universitario. ok. Todo se vende comercial, es relativamente económico. Ujú, Entonces, mira, agarramos las principales universidades del país, ujú, le damos $1 millón, cada una va a ser un CubeSat. ok, Son 10 universidades, 20, ok, gastamos $20 millones. ok. ¿Tú les valoras eso? Bueno, supongo que un poco echamos, aprenden cosas interesantes que luego puede Correcto, servir para algo. Sí, correcto. sí, sí, Te sí. lo vendí. Me Sí, sí. sobra plata, bastante. Sí, sí. Ok, Te lo ok. vendí. Y empezamos por ahí, Daniel. Y Ujú, empezamos por ahí. ujú, Es muy fácil. La gente cree que... Y hay ujú, estadísticas, ¿no? Que son interesantes, que ujú, en la Unión Europea, de tus impuestos, creo que son menos de 5 euros que se destinan al ujú, espacio. ujú, De todo lo que tú pagas impuestos, ujú, solo $5 van al área espacial. ujú, Y Europa es uno de los principales del mundo. ujú, Yo creo que es el principal proveedor del mundo, a muchos niveles. Entonces, el espacio en realidad es económico, a pesar de toda ujú. esta burocracia que te Sí. conté, el Ujú, espacio es económico. En Venezuela podemos hacer tarjetas, mm, podemos hacer las estructuras, o sea, y tenemos la maquinaria, tenemos la gente, hay experiencia también, ¿no? mm, ok. O No me sea, hace falta el trillón, te doy vuelta, sí, Daniel, no, te doy no, vuelta. no, no, no me No me interesa. hace falta. No, ¿sabes cómo es el presupuesto? Hay No, que gastárselo. sí, bueno, pero es que no tiene sentido. Mira, para que tú digas, bueno, de las cosas que digo que hacía yo, que yo sabía Ujú, que era intransigente, noticia de plata robada que salía, ujú, yo la ponía en el pizarrón, ujú, se robaron $4.000 millones. ujú, Y si cada satélite vale 150 millones, estos son tantos satélites. ujú. O sea que la plata que se robaron este fin de semana, ustedes no tienen trabajo por 100 años. Sí. Y yo le sacaba ese cálculo a mis ingenieros Ujú, en la BAE. ujú, Y le decía, mira, apareció esta noticia, entonces se robaron tanto, estos son tantos satélites. Si hacemos un satélite cada 2 años, son claro. tantos años de agencia espacial. Un satélite es económico, un satélite uno Mm, gasta 150, $200 millones. mm, Y mira, y lo puedo unir un poquito con SpaceX, ¿no? Cuando estábamos ujú, negociando el Benesat 2 con Europa, ellos nos dicen, bueno, el satélite europeo, el cohete europeo, y yo veo el cohete, $140 millones. Y bueno, me parece caro. De SpaceX, como 60 millones. wow. Fuck. Sí. ¿Entiendes? Un Me tercio. ahorro el 50, Casi no, un se puede tercio. poner 50% más y lanzo 2 satélites. Sí, sí, sí. Qué Entonces, fuerte. lo que está haciendo Elon y SpaceX es, cambió la industria, Ujú, porque cambió la ingeniería, ¿no? ujú, Es extremadamente económico. Y sí. ese es el que tú votas. Si contratas el que regresa con Ujú, retorno ujú. o el reusable, creo que está en 48 millones, 52 millones. Mierda. Entonces nadie puede competir, Sí, los claro, rusos no pueden claro. competir, Ujú, Europa no puede competir, los chinos no pueden competir. ujú. Y tú pones una orden a SpaceX, ¿y sabes en cuánto tiempo te dan el cohete? En 3 semanas. Mierda, qué rápido. Yo pensaba que Tú era haces un meses contrato, igual. tú haces un contrato con Ariane y son 2, 3, 4 años. Sí, claro. Entonces, Mm,
Ok, cierto, la NASA le está dando plata, pero en verdad le está dando plata. O sea, Ujú, si comparas SpaceX con Boeing, con Lockheed, la ujú, eficiencia de esa compañía es increíble. Y eso sí, se une también a Tesla, ¿entiendes? sí, El problema de Tesla y SpaceX y Elon es que es eficiencia. ujú, Son unas empresas extremadamente eficientes eh, y están abaratando el costo a todo nivel. mm. Es imposible competir, es imposible competir. También me preguntaste por Starlink. Nadie puede competir con Starlink. Sí, SpaceX está lanzando 60 satélites semanales. sí, claro. Sí, yo creo que llega un Semanales. punto en el que se vuelve exponencial y ya simplemente entrar en Ya, ese ¿quién mercado es compite? imposible, ¿no? Es más, vamos a hacer algo. O sea, hacemos una cochina, nosotros tres ponemos un poco de Mm, plata, vamos a ujú, competir con Starlink. ujú. Mira, muchachos, hay que usar el cohete más barato. Sí, claro ¿Cuál que es es? el de ellos. Y le das plata a SpaceX. O Claro, sea, sí. que de super negocio que vamos a tumbar SpaceX, Ujú. ellos también comen. Sí, claro. ¿Cómo compite? Imposible competir. Ujú, Imposible competir. sí, Imposible. claro. Está bien. Bueno, Eliezer, se nos acabó el Men, hemos tiempo. hablado bastante. Sí, Sí, sí. uff. Muy, muy Gracias. interesante. Sí, Gracias. sí. Sí. Gracias de verdad. Dale. No, igual, Esto, pana. Agradecido. Ha sido interesante. esta conversa estuvo súper fina, aprendí un montón. Cool. Voy a Bueno, estar cuando ahí. quieran, chamo. Yo estoy disponible y, Vale. bueno, obviamente me gusta comenzar este tema porque es interesante. Sí, sí, sí. No se nota.